El aula 3B olía a marcador viejo y humedad. Eran las 5 de la tarde, y casi todos los alumnos ya se habían ido, dejando tras de sí montones de papeles arrugados, vasos de café medio llenos y una pizarra cubierta de símbolos ininteligibles. El profesor Montenegro, con su chaqueta arrugada y una arrogancia mal disimulada, permanecía allí, charlando con dos alumnos rezagados mientras recogía sus cosas. En ese momento entró Harold, el conserje. Llevaba su uniforme azul marino, el carrito con la fregona y la misma expresión tranquila de siempre. Empujaba el cubo con suavidad, como si no quisiera perturbar la quietud del aula. «Cuidado con esa pizarra, Harold», bromeó el profesor, señalando una ecuación especialmente compleja que él mismo había escrito para retar a sus estudiantes. «No vaya a ser que sin querer me la resuelva». Las risas estallaron entre los estudiantes como si la ocurrencia hubiera sido brillante. Harold simplemente asintió con una leve sonrisa, sin decir palabra. Su mirada, sin embargo, se posó un segundo más en la ecuación antes de seguir limpiando las bancas con una precisión casi reverencial. Montenegro no se dio cuenta, o no quiso verlo. Para él, Harold era parte del decorado, una figura más en los márgenes de su mundo. No se preguntaba por su historia, ni por su voz. Solo veía un hombre negro con uniforme que fregaba el suelo y asentía en silencio. Pero esa noche, cuando el aula quedó vacía y las luces parpadeaban con cansancio, alguien se acercó a la pizarra. Tomó una tiza. Hizo un trazo, luego otro, con elegancia, sin apuro, como si danzara con los números. Al día siguiente, la ecuación seguía ahí, pero también bajo ella una solución perfecta, precisa, impecable. Y nadie había visto a Harold salir del edificio. Las primeras voces comenzaron en los pasillos del segundo piso, donde los estudiantes se agrupaban siempre antes de clase, con mochilas al hombro y auriculares colgando. Alguien había tomado una foto de la pizarra. La ecuación imposible que Montenegro había dejado como desafío, resuelta. Cada línea escrita con una tiza clara, con pulso firme y seguro. Los comentarios empezaron con tono de burla, como si fuera un truco de algún genio anónimo entre los estudiantes. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos miraban de reojo a Harold cuando pasaba, como si una sospecha estuviera flotando en el aire. «¿Y si fue él?», murmuró una chica de primer año, mientras lo observaba pasar con su cubo metálico. «Vamos, es el conserje», dijo otro, aunque su voz temblaba un poco al decirlo. Harold no parecía afectado. Su rutina era la misma. Barría, limpiaba pizarras, ordenaba sillas con cuidado, saludaba con un leve gesto de cabeza. Pero ahora había algo distinto en él. Una chispa que nadie había notado antes, como si caminara ligeramente más erguido, como si supiera que, sin decir una palabra, había dejado a todos desconcertados. Montenegro, por su parte, no lo mencionó, pero lo había visto. Entró al aula a primera hora, vio la pizarra y se quedó quieto por largos minutos, contemplando cada línea como si acabaran de decirle que el mundo era distinto al que conocía. No dijo nada. Solo borró la pizarra en silencio, como si la solución le doliera en algún lugar muy profundo de su ego. Esa tarde, al pasar por Harold en el pasillo, no hizo su habitual broma. Solo lo miró. El conserje devolvió la mirada con calma y siguió empujando su cubo, dejando tras de sí un leve olor a desinfectante y misterio. El rumor, sin embargo, ya era un fuego encendido, y apenas comenzaba a arder. Esa noche, el aula 3B volvió a quedarse en penumbra, con las luces parpadeando como siempre y el eco de los pasos alejándose por los pasillos. Pero la puerta no se cerró del todo. Se oyó un chirrido suave, y luego el clic del interruptor.
Una sola luz se encendió, dejando en sombra el resto de la habitación. Harold entró. Dejó su carrito junto a la puerta, se quitó los guantes con lentitud y los guardó en el bolsillo. Observó la pizarra limpia, tan blanca y vacía como el primer día de clase. Sacó una tiza que llevaba en el bolsillo de su camisa. No era la misma de la universidad, no. Esta estaba gastada, cortada a mano, casi como una reliquia. La sostuvo entre sus dedos, la giró un poco y empezó a escribir. No hubo duda en sus movimientos. Cada símbolo, cada línea, cada trazo, tenía la fluidez de alguien que había pasado más tiempo con ecuaciones que con palabras. La ecuación que dejó esta vez era aún más compleja, más elegante, más audaz. No era solo una respuesta, era una propuesta, un desafío. Cuando terminó, guardó la tiza con delicadeza, como si fuera sagrada. Se quedó un momento allí, mirando lo que había escrito, con una expresión que era una mezcla de nostalgia y serenidad. Y por primera vez en muchos años, algo se aflojó en su pecho. No era orgullo, no era revancha, era simplemente volver a ser. Luego salió del aula, cerró la puerta sin hacer ruido, y siguió su camino con la misma calma de siempre, como si acabara de fregar el suelo y no de sacudir los cimientos de toda una facultad. Al día siguiente, la pizarra fue descubierta a las 7:30 de la mañana por una profesora de cálculo. Se quedó congelada frente a ella, con la boca entreabierta. Tomó una foto, luego otra y otra más. En menos de una hora, toda la facultad hablaba de la ecuación del fantasma. Y mientras tanto, Harold barría hojas en la entrada, en silencio, como siempre. Los pasillos de la universidad ya no sonaban igual. El rumor se había convertido en obsesión. ¿Quién resolvía las ecuaciones imposibles que aparecían por las noches? ¿Quién tenía la osadía y la brillantez de dejar en evidencia a los propios profesores sin firmar su obra? Cada mañana, la facultad amanecía con nuevas teorías. Algunos juraban haber visto una figura moverse entre las aulas después de las 9. Otros aseguraban que era un estudiante oculto, un genio socialmente torpe que solo se sentía libre cuando el edificio dormía. Incluso se hablaba de un exalumno expulsado, que volvía de noche como un fantasma matemático. Pero entre murmullos empezó a aparecer un nombre: Harold. El conserje que nunca hablaba demasiado, que caminaba despacio, como si conociera cada grieta del suelo, que saludaba con la misma suavidad con la que empuñaba el recogedor, que se detenía, siempre por un segundo, a mirar las pizarras antes de limpiarlas. ¿Y si fue él?, volvió a preguntar una estudiante de posgrado en voz baja, mientras observaba desde una esquina cómo Harold recogía papeles caídos. Imposible, no tiene formación, apenas habla, respondió un chico, casi ofendido por la idea. Y tú apenas piensas, le soltó ella sin levantar la voz. Las miradas empezaron a seguirlo con más detenimiento. Algunos le preguntaban en broma si sabía algo del autor misterioso. Él respondía con un encogimiento de hombros, a veces con una media sonrisa. Nunca negaba, tampoco afirmaba. El profesor Montenegro se mantenía al margen, observando en silencio, sin intervenir en los comentarios. Pero algo había cambiado en su mirada. Un pequeño temblor, una incomodidad que no lograba disimular. Como si tuviera miedo de que la verdad fuera justo lo que todos estaban empezando a sospechar. Porque si Harold era quien resolvía esas ecuaciones, ¿qué significaba eso para todos los demás? En un mundo de títulos, aulas y jerarquías, la idea de que un hombre con uniforme azul y una escoba tuviera la mente más brillante del edificio era para algunos fascinante. Y para otros, francamente insoportable. El cuarto de mantenimiento estaba al final del ala norte,
donde la luz fluorescente parpadeaba con un zumbido leve y constante. Nadie solía entrar allí excepto Harold, y nadie se preguntaba qué había detrás de esa puerta marcada con pintura desgastada. Para todos era solo un armario lleno de productos de limpieza, trapos y fregonas. Pero aquella noche, cuando Harold giró la llave y empujó la puerta, la verdad volvió a respirar entre las sombras. Las paredes estaban cubiertas con estanterías viejas, rebosantes de libros. No eran manuales de mantenimiento ni catálogos de productos químicos. Eran textos de álgebra avanzada, mecánica cuántica, topología, lógica formal. Algunos con márgenes anotados a lápiz. Otros con esquemas detallados, fórmulas tachadas y vueltas a escribir. Papeles sueltos, cuadernos gastados, gráficos doblados con sumo cuidado. Un santuario escondido. Harold se sentó en una silla de madera junto a una pequeña lámpara que apenas iluminaba el escritorio. Abrió uno de los cuadernos y pasó las páginas como quien hojea un álbum familiar. Cada número, cada letra, era un recuerdo que aún dolía, pero ya no sangraba. Recordó los días en que era joven, cuando había sido una promesa. Un estudiante brillante con una beca completa en una universidad lejana. Recordó las aulas enormes, los profesores blancos que no sabían bien cómo pronunciar su nombre, y las miradas de lástima, disfrazadas de admiración. Recordó también el día en que su madre enfermó, y él tuvo que abandonar todo para cuidar de ella. Cómo una decisión tan humana lo había sacado para siempre del camino que todos esperaban que siguiera. Las becas no perdonan las pausas. El sistema no tiene piedad con los que se bajan del tren. Y luego, el silencio. Años de trabajos temporales, de facturas sin pagar, de puertas cerradas con educación y desprecio. Hasta que llegó aquí, donde nadie hacía preguntas, donde el uniforme ocultaba su historia como una manta vieja tapa un piano abandonado. Pero las ecuaciones seguían vivas dentro de él, como una lengua que nunca se olvida, como una música que espera en la garganta. Y ahora, después de tanto tiempo, había sentido esa chispa. No para demostrar nada, no por venganza, solo porque todavía podía. El amanecer traía el mismo olor de siempre. Café barato en termos viejos, hojas secas en los bordes del campus y humedad colándose por las ventanas mal selladas. Pero Harold ya estaba despierto mucho antes de que el sol tocara el tejado de la universidad. Como cada mañana, bajó las escaleras en silencio y atravesó los corredores vacíos, saludando con un gesto a la recepcionista nocturna que apenas levantaba la vista. Su rutina era un reloj. Nadie sospechaba que cada paso que daba por esas baldosas desgastadas lo devolvía una y otra vez al mismo recuerdo. Años atrás había sido Harold Muñoz, estudiante estrella de ingeniería matemática, hijo de una costurera dominicana y un padre ausente. Fue el primero en su barrio en entrar a la universidad, el primero en viajar en avión, el primero en escribir su nombre en una pizarra blanca que no fuera de una escuela pública con goteras. Había sido un genio. Pero la vida tiene formas extrañas de recordarle a uno su lugar. La enfermedad de su madre fue rápida y cruel. Harold dejó la universidad en el tercer año, prometiendo volver. Pero no volvió. Años después, cuando trató de reingresar, ya no había espacio, ni beca, ni paciencia para historias tristes. Sus certificados estaban desactualizados. Sus llamadas ignoradas. Y así fue como terminó en este lugar, fregando los suelos de una institución que celebraba la inteligencia, mientras pasaba por alto la que caminaba entre ellos todos los días con una escoba en la mano. Nadie había preguntado nunca de dónde venía. Y Harold, por dignidad
o por dolor, nunca lo había contado. Hasta que esa ecuación, aquella noche, encendió algo que llevaba dormido demasiado tiempo. No era ambición, era necesidad de respirar, de existir fuera del silencio, de recordarse a sí mismo que, aunque el mundo lo hubiera olvidado, las matemáticas no lo habían hecho. Ellas seguían ahí, esperando. Montenegro no dormía bien desde hacía días. Al principio, lo había tomado como una coincidencia ridícula. Un estudiante anónimo, quizás un bromista con talento. Pero tras la tercera ecuación resuelta, no solo resuelta, sino superada, reordenada, embellecida, algo se agitó dentro de él. Un temblor pequeño, como una grieta imperceptible en la base de un edificio que hasta entonces creía sólido. Y lo peor de todo, no sabía a quién enfrentar. No podía llamar a su oficina a un fantasma. Pero había una mirada que le quemaba la nuca cada vez que salía del aula. La de Harold. Un día, al cruzarse en el pasillo, Montenegro lo miró directamente. No con altanería, con inquietud. Y Harold lo sostuvo. No bajó los ojos. Fue solo un segundo, pero en ese gesto mudo había toda una conversación que Montenegro no estaba preparado para tener. Esa misma tarde, el profesor bajó a los archivos administrativos, algo que no hacía desde hacía años. Pidió acceso al registro de personal de mantenimiento. El chico que lo atendía, distraído entre cafés y auriculares, apenas preguntó por qué. Y allí estaba, Harold Muñoz, nacionalidad dominicana, sin título universitario registrado, contratado hacía 11 años, sin quejas, sin promociones, sin una sola nota fuera de lugar. Pero algo llamó su atención. En la hoja, en la esquina inferior del expediente, alguien había escrito a mano una nota pequeña. Antiguo estudiante de Ingeniería Matemática, Universidad Politécnica del Caribe. Abandonó por motivos personales. Montenegro sintió un nudo seco en la garganta. No era solo una corazonada. Era real. Un genio. Un genio sepultado bajo polvo y detergente, caminando por los mismos pasillos que él, todos los días. Al subir de nuevo a su oficina, se sentó en su silla de cuero como si pesara el triple. Afuera, el sonido del cubo de Harold rodando por el suelo se acercaba. Luego, el clic suave de una escoba contra el mármol. Y en el aire, ese silencio que se instala cuando uno se da cuenta de que ha estado mirando sin ver durante demasiado tiempo. El encuentro ocurrió sin guión, sin aviso, sin ceremonia. Fue un martes por la tarde, cuando el sol entraba con desgano por las ventanas de la biblioteca y la universidad se sumía en ese letargo de media semana. Harold estaba revisando el carrito de limpieza frente al aula 5C, acomodando botellas, cambiando una bolsa rota. Nada fuera de lo común. Montenegro lo vio desde el extremo del pasillo. No era la primera vez que lo observaba, pero esta vez no se detuvo a pensarlo. Se acercó. Los pasos resonaron con más fuerza de lo necesario. Tal vez para avisar, tal vez para convencerse de que aún tenía autoridad. Harold levantó la vista lentamente, como quien ya sabe quién se acerca antes de girar. «Señor Muñoz», dijo Montenegro, con esa voz engolada que usa quien no sabe cómo hablar sin parecer que está dando clase. Harold no respondió de inmediato. Lo miró. No con desdén, ni con miedo. Solo con esa calma suya, paciente, que parecía provenir de un sitio donde el ego ya no hace ruido. «Dígame, profesor», contestó finalmente. Montenegro tragó saliva. Quiso abordar el asunto con sutileza, pero se dio cuenta de que no tenía caso. «Las ecuaciones. Las de las noches», dijo sin rodeos. «¿Fuiste tú?» Silencio. Harold bajó la mirada un segundo, como si evaluara si valía la pena decirlo. Luego volvió a subirla. «No creí que fuera importante». Montenegro soltó una risa seca, breve, no burlona, perpleja.
Lo fue, para todos. Y ahí quedó flotando una tensión que no se parecía a un duelo. No había odio entre ellos, solo desconcierto. Uno se daba cuenta de que nunca había sabido mirar. El otro de que quizás ya era hora de dejarse ver. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó el profesor en voz más baja. Harold tardó en responder. «Porque las matemáticas no me preguntan en qué trabajo». Montenegro se quedó quieto, como si acabara de recibir una bofetada hecha de números. No supo qué decir. Y por primera vez, fue él quien se alejó. Harold volvió a su carrito, a su escoba, a su paz. Pero algo en el aire había cambiado para siempre. La universidad, ese organismo lleno de pasillos y murmullos, no tardó en reaccionar. Las noticias, aunque no oficiales, corrían como agua entre grietas. Ya no era solo el misterioso genio nocturno. Ahora tenía nombre, apellido, historia y escoba. El rumor se volvió relato, el relato leyenda. Estudiantes que nunca saludaban a Harold ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y culpa. Algunos le ofrecían ayuda con las bolsas de basura, otros dejaban las aulas un poco más limpias. No sabían cómo acercarse a él sin parecer condescendientes. Harold, por su parte, seguía su rutina como si nada hubiera cambiado. Pero cambió. Porque el conocimiento, una vez revelado, ya no puede esconderse. Y lo que Montenegro supo aquel martes por la tarde, empezó a filtrarse entre profesores. En los cafés del personal docente, se hablaba en voz baja de aquel conserje que podía resolver problemas que algunos investigadores solo se atrevían a copiar. Un día, la decana pasó junto a Harold y lo miró más de lo habitual. No dijo nada, pero se notaba en sus ojos. El sistema no sabía qué hacer con él. Era incómodo. No encajaba. Mientras tanto, Montenegro empezó a revisar sus propias notas. Se encerraba por horas en su despacho, hojeando antiguos artículos, mirando ecuaciones sin resolver, como si algo dentro de él necesitara volver a entender por qué amaba la matemática. Como si la presencia de Harold le recordara que alguna vez también resolvía cosas sin preocuparse por la reputación. Una tarde, al llegar al aula 5C, encontró una nueva ecuación en la pizarra. Pero esta vez, no era una demostración, era una pregunta abierta, un desafío complejo, elegante, hermoso. Montenegro la miró largo rato. Luego, en silencio, tomó una tiza y empezó a escribir. Los pasos de Harold se escucharon desde el pasillo y por primera vez no se detuvieron. Entró. Se quedaron ambos allí. Dos hombres que la vida había colocado en extremos distintos del aula, compartiendo una conversación hecha solo de símbolos. No se dijeron nada, pero la pizarra habló por ellos. El eco de las tizas sobre la pizarra resonaba con una cadencia que parecía suspendida en el tiempo. Era como si el aula misma se transformara en un escenario donde dos almas, aunque distintas, encontraban un punto común en el lenguaje universal de las matemáticas. Montenegro y Harold, unidos por ese diálogo silencioso, compartían más que fórmulas. Compartían años de batallas internas y sueños postergados. Sin embargo, aquella armonía tenue se vio interrumpida por un sonido inesperado, el timbre de la universidad, fuerte y cortante, señalando el fin de la jornada. Pero también para Harold, fue el recordatorio de un pasado que no podía seguir aplazando. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento en las afueras, Harold sacó de una caja polvorienta un viejo álbum de fotos. Allí, entre imágenes amarillentas, apareció la figura de su madre, sonriente y llena de esperanza. Su nombre era Carmen, y su historia, aunque poco conocida en la universidad, era el cimiento de la fuerza silenciosa de Harold. Recordó cómo ella le había enseñado que la vida, a pesar de sus golpes, podía ser hermosa si uno mantenía viva la curiosidad. Y cómo su partida prematura
había dejado un vacío que Harold llenó con números y silencios. Mientras hojeaba el álbum, una carta doblada cayó al suelo. La recogió con manos temblorosas. Era una carta que su madre le había escrito, llena de palabras de aliento y promesas de un futuro brillante, aunque incierto. En ese instante, una decisión comenzó a formarse en su mente. No podía seguir ocultando su talento bajo la rutina diaria. No era solo por él, sino por todos los que, como él, habían sido olvidados o descartados. Y entonces una idea audaz tomó forma. No solo resolver ecuaciones en secreto, sino mostrar al mundo que el conocimiento no tiene uniforme ni título oficial, sino que reside en la pasión y la perseverancia. Harold sabía que el camino sería difícil, que enfrentaría prejuicios, dudas y quizá rechazo. Pero también sabía que ya no podía vivir en las sombras, porque el pasado, con todas sus heridas y silencios, había dejado de ser una carga para convertirse en la chispa que encendería su nuevo comienzo. La mañana siguiente fue distinta. Harold llegó a la universidad con un aire renovado. Esa mezcla rara de nerviosismo y determinación que solo se siente cuando uno está a punto de dar un salto al vacío, aunque sin saber dónde aterrizará. Montenegro, por su parte, lo esperaba en la entrada del edificio principal, con una carpeta llena de papeles bajo el brazo, y una sonrisa tímida, casi incómoda. No era habitual que un profesor de matemáticas se mostrara tan vulnerable, pero algo en Harold había despertado en él no solo admiración, sino también una necesidad profunda de enmendar años de ignorancia y prejuicios. «Harold», dijo Montenegro al verlo acercarse, «he hablado con la decana. Quieren que des una conferencia, en público, no solo para estudiantes, sino para toda la facultad». Harold lo miró, incrédulo. «¿Yo?», preguntó con una mezcla de sorpresa y temor. «Sí, tú. Es hora de que el mundo vea lo que llevas dentro. Ya no más sombras. No más escobas». La propuesta era más que una oportunidad. Era un desafío, una exposición inevitable que podía abrir puertas, pero también crear enemigos. Durante las siguientes semanas, Harold trabajó sin descanso, preparándose para la conferencia. Montenegro se convirtió en su aliado silencioso, corrigiendo detalles, ayudando con gráficos y recordándole que su voz era tan valiosa como cualquier fórmula. El día llegó. El auditorio estaba lleno, pero no solo de profesores y estudiantes, sino también de periodistas y miembros de la comunidad educativa. Había expectativas, pero también escepticismo. Harold subió al escenario con paso firme, aunque con el corazón latiendo con fuerza. No necesitaba demostrar que era un genio. Solo quería contar su historia, mostrar que el talento puede estar donde menos se espera. Y cuando empezó a hablar, la magia ocurrió. Sus palabras no fueron solo números y teorías, sino relatos de vida, de lucha y esperanza. De cómo la pasión puede vencer la indiferencia, de cómo una escoba no define a una persona. Al final de la conferencia, un aplauso largo y sincero llenó el auditorio. Montenegro lo miró con orgullo, sabiendo que aquel momento era solo el comienzo. Harold había dejado de ser invisible. Después de la conferencia, la universidad y sus pasillos parecían respirar de otra manera. Las miradas que antes ignoraban a Harold ahora buscaban su presencia, sus opiniones, sus consejos. La palabra conserje ya no se pronunció con tono de burla, sino con respeto y admiración. Pero el verdadero cambio no solo se vivió en la institución. Fue dentro de Harold donde las transformaciones más profundas ocurrieron. Su confianza creció, sí, pero también su deseo de compartir, de enseñar, de ser un puente para aquellos que, como él, se sentían atrapados por las circunstancias. Con el apoyo de Montenegro, Harold comenzó a impartir talleres gratuitos de matemáticas para jóvenes en riesgo.
combinando su talento con la experiencia de vida que lo hacía único. Las historias de sus estudiantes, sus sonrisas y frustraciones, se convirtieron en combustible para su alma. Además, la comunidad universitaria empezó a cuestionar sus propias barreras y prejuicios. Se formaron comités para facilitar la reinserción de personas con trayectorias no convencionales. Se implementaron programas de becas para estudiantes con dificultades y se promovió una cultura más inclusiva. Montenegro y Harold se convirtieron en un equipo inseparable, un testimonio viviente de que la grandeza no conoce etiquetas. Pero no todo fue sencillo. Algunos profesores y alumnos seguían mostrando resistencia, sintiendo que una tradición rígida estaba siendo desafiada. Las reuniones eran tensas, los debates intensos. Harold enfrentó momentos de duda, de cansancio, pero siempre encontró fuerza en su propósito. En el fondo, sabía que estaba escribiendo una nueva historia, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Y mientras la universidad se transformaba lentamente, Harold sonreía al recordar a su madre Carmen y la carta que le dejó. Sus palabras se convirtieron en un mantra. La pasión y la perseverancia son las llaves que abren cualquier puerta, incluso las más cerradas. Así, con cada paso, Harold Muñoz estaba demostrando que la verdadera inteligencia es la que sabe escuchar, adaptarse y, sobre todo, nunca rendirse. La vida de Harold, que antes se había sentido solitaria y marcada por las ausencias, comenzó a llenarse de nuevas conexiones. En los talleres que impartía, no solo enseñaba matemáticas, también tejía redes de apoyo, confianza y cariño que trascendían las fórmulas. Fue en uno de esos encuentros que conoció a Lucía, una joven estudiante con un talento natural para los números, pero con una historia familiar complicada. Lucía había perdido a sus padres y vivía con su abuela, quien no siempre podía darle el soporte emocional que necesitaba. En Harold encontró no solo a un profesor, sino a un mentor y a una figura paternal inesperada. Su relación fue creciendo lentamente, con paciencia y respeto. Lucía aprendió a confiar en Harold, y él encontró en ella una chispa de esperanza y compañía que hacía tiempo no experimentaba. Montenegro observaba todo con una mezcla de orgullo y emoción. Lo que comenzó como un acto de justicia para un conserje brillante se transformaba en algo mucho más profundo. La creación de una familia elegida, un refugio donde el talento y la humanidad coexistían. Además, la universidad, con la influencia de estos nuevos lazos, empezó a promover proyectos comunitarios, acercándose a sectores vulnerables y abriendo espacios para que otros talentos ocultos pudieran emerger. Harold sentía que, por primera vez en su vida, estaba en el lugar correcto, rodeado de personas que valoraban no solo su mente, sino también su corazón. Sin embargo, también era consciente de que el camino aún no estaba libre de obstáculos. Las heridas del pasado no se cerraban de la noche a la mañana, y cada día era una oportunidad para reconstruir, perdonar y crecer. Pero ahora no caminaba solo. Tenía una familia nueva, una comunidad que lo apoyaba y, sobre todo, una razón poderosa para seguir adelante. Y en ese momento, mientras el sol se filtraba por las ventanas del aula 5C, Harold sonrió, sabiendo que el futuro, por fin, le pertenecía. Los meses siguientes trajeron cambios que parecían pequeños, pero en realidad eran revoluciones silenciosas. La historia de Harold y su inesperada transformación resonaba más allá de los muros de la universidad, alcanzando a comunidades, medios de comunicación y hasta a autoridades educativas. Se comenzaron a diseñar programas especiales para identificar y apoyar talentos ocultos, sean estudiantes, empleados o personas externas, con habilidades que el sistema tradicional no lograba captar. Harold fue invitado a participar como mentor y conferencista en diversos eventos, siempre con la humildad y sencillez que lo caracterizaban. Pero su legado no se limitaba a los números o las aulas.
Era un mensaje profundo sobre la dignidad, el respeto y la capacidad de cambio. Su historia inspiraba a muchos a mirar más allá de las apariencias y a valorar la riqueza interna de cada persona. Por supuesto, no faltaron desafíos. Algunos críticos cuestionaban si su caso era una excepción, una suerte de cuento que no podía replicarse. Otros temían que la inclusión cambiara las dinámicas tradicionales. Pero Harold y Montenegro, con paciencia y trabajo constante, demostraron que transformar es posible, aunque lento. En lo personal, Harold consolidaba vínculos sólidos. Lucía y él avanzaban con respeto y cariño, compartiendo sueños y planes. Juntos soñaban con fundar un centro educativo que combinara excelencia académica con apoyo emocional, un espacio donde nadie quedara atrás. La universidad, por su parte, empezaba a ser un referente en inclusión y diversidad, un ejemplo para otras instituciones. Pero en el fondo, Harold sabía que su mayor triunfo no estaba en las conferencias ni en los reconocimientos, sino en el cambio silencioso en los corazones de quienes lo rodeaban. En la sonrisa de un estudiante que antes dudaba de sí mismo. En la mirada de un profesor que aprendía a valorar más allá de los títulos. El pasado, con sus sombras y silencios, se había convertido en un puente hacia un futuro lleno de esperanza. Llegó el día en que Harold volvió al aula 5C, pero esta vez no solo como conserje ni como invitado especial. Ahora era profesor invitado, mentor y símbolo vivo de transformación. La sala estaba llena, no solo de estudiantes ávidos, sino también de colegas y familiares que querían ser testigos de ese momento. Harold comenzó su charla con calma, dejando que su voz suave y pausada envolviera a la audiencia. No habló solo de matemáticas ni de números. Habló de la vida, de las segundas oportunidades, de cómo el valor real reside en la persistencia y en la capacidad de creer en uno mismo, a pesar de las circunstancias. Recordó a su madre, Carmen, sus palabras y su fe en él. Recordó las largas noches limpiando pasillos y resolviendo problemas, sintiendo que su mente brillaba en silencio. Pero sobre todo, recordó que nunca estuvo realmente solo. Mientras hablaba, Lucía, sentada en la primera fila, le sonreía con una mezcla de orgullo y ternura. Montenegro, en el fondo, asentía con una emoción contenida, sabiendo que había sido parte de un milagro cotidiano. Al concluir, el auditorio estalló en aplausos sinceros y prolongados. Pero en ese aplauso había algo más que reconocimiento. Había gratitud, inspiración y la promesa de que ese cambio seguiría creciendo. Harold bajó del escenario y, en un gesto que parecía pequeño pero era gigante, abrazó a Montenegro y luego a Lucía. No eran solo compañeros, eran familia. La historia de Harold Muñoz, el conserje que desafió las expectativas, había llegado a su punto culminante, pero también a un nuevo comienzo. Porque las vidas no se miden solo por el pasado, sino por la capacidad de reinventarse y de iluminar el camino para otros. Y mientras las luces se apagaban lentamente en el aula, una sensación de paz y esperanza flotaba en el aire, como un susurro suave que decía: todo es posible, cuando el corazón y la mente se abren de par en par. Susurra un gracias, suave y tranquilo, porque así termina esta historia, pero nunca la inspiración que deja atrás.